Parte 2 de concepto de CNC, seguimos adelante con el temario, espero que hayan descansado un poco, allá vamos. Objetos. ¿Qué son los objetos? Porque vamos a estar utilizando esta palabra 1254 millones de veces durante toda la capacitación. Los objetos son las unidades básicas de configuración y funcionamiento del sistema. ¿Qué cosa? Eso. Ni más ni menos que son pequeñas porciones del sistema, pequeñas o algunas no tan pequeñas porciones del sistema que son configurables y que hacen al funcionamiento del sistema. ¿Por qué algunas digo pequeñas, algunas digo no tan pequeñas? Porque un objeto es un ítem de diccionario de datos que lo único que hace es definir que el campo del address number en el cual almacenamos el número de proveedor es un numérico de 8 posiciones y no dice muchas más cosas. O puede ser una función de negocios en la cual procesa una orden de venta, tiene, no sé, 30.000 líneas de código. Entonces, pueden ser pequeños los objetos, pueden ser no tan pequeños los objetos, pero son esas unidades básicas de funcionamiento porque hacen que el sistema funcione y de configuración porque se pueden modificar. Por eso le llamamos así. Después, ¿cómo se generan cada una y cómo la definimos cada una? A través de las distintas herramientas que nos provee el toolkit. El diccionario de datos a través de la aplicación de diccionario de datos, los reportes a través del RDA, las aplicaciones interactivas a través del FDA. Cada, cada tipo de objeto con el cual vamos a estar trabajando tiene una aplicación específica para su configuración y desarrollo. Y por último, se administran todos por medio del OMW, que es que nos, la aplicación que nos permite llevar adelante los ciclos de desarrollo y jugar con lo que se llama el concepto de check-in y check-out, que más adelante hablaremos, o con lo que es la transferencia de objetos entre los distintos entornos, cosa de la cual también estamos para hablar en un momento. Así que bueno, quizás todavía hay algunos conceptos de los cuales no estamos hablando y que estamos metiendo dentro de la explicación de la definición de objetos. No se vuelvan locos, tranquilos, esto se va a ir entendiendo, no se preocupen. Siguiente concepto, los path codes. ¿Qué son los path codes? Bien, los path codes lo que hacen es separar similares juegos de objetos. Dijimos recién lo que eran los objetos. Bueno, la idea es tener similares juegos de objetos y tenerlos separados. ¿A qué vamos a llamar que estén separados? Y por ahí directamente les digo de qué se trata. Tenemos los objetos de producción con los cuales está trabajando todo el mundo y está trabajando la compañía y los usuarios de la compañía. Tenemos los objetos de prueba, tenemos los objetos de desarrollo, en algunos casos tenemos los objetos de testing, ¿está bien? O lo de QA. A eso se le llama la separación en similares juegos de objetos según el uso que se le va a dar. Pero lo que nos permiten los padcodes es no tener todo junto. Entonces, si yo estoy modificando, no sé, el facturador y estoy haciendo una mejora sobre el facturador, que esto no impacte con lo que están trabajando los usuarios hasta tanto esto no esté debidamente probado. Esa separación en distintos juegos de objetos es lo que nos permite tener encapsulado el desarrollo y no estar impactando sobre el trabajo de los usuarios. ¿Ok? A su vez, algunas cosas hay más que le llamamos Padcode dentro de todo esto. Por ejemplo, va a ser una carpeta en donde veamos dentro del file calling que están guardados los objetos con los que estamos trabajando. Entonces, si un padcode se llama, por ejemplo, db920, vamos a encontrar una carpeta dentro de nuestro fat client que se va a llamar db920 y adentro van a estar todos los objetos de ese juego de objetos, perdón, valga la redundancia, del padcode. Así como vamos a encontrar una que diga PI, una que diga PD920 o el nombre que se le haya puesto. ¿Sí? Si estamos en versiones anteriores no va a decir 920, va a decir 91, 90, va a decir B733, lo que sea, pero esa es un poco la idea. ¿Está bien? Después, ¿para qué también sirven? ¿Dónde están los padcodes dentro de nuestro ciclo de vida de desarrollo? Dentro de lo que es la promoción de objetos. Bueno, recién les conté, cuando nos permite identificar el juego de objetos con el que desarrollamos, el juego de objetos con los que está trabajando los usuarios, o llamamos producción, los juegos de objetos de prueba. Bueno, si yo una vez que termino con desarrollo digo, bueno, esto se terminó y lo pasamos a un entorno de prueba,
lo que voy a hacer es promocionar esos objetos desde el entorno de desarrollo hacia el entorno de prueba. Ahí aparece cómo lo mando del entorno de desarrollo al entorno de prueba a través de pasarlo de un padcode al otro. ¿Mm? A través del OMW, cosa que más adelante vamos a ver. También en donde aparece el concepto de padcode dentro de lo que son los paquetes. Cuando nosotros hayamos hecho un desarrollo, hayamos terminado con nuestras pruebas y necesitemos que un funcional o un usuario clave haga, tenga que probar este desarrollo, o inclusive cuando estemos pasando a producción y tengamos que disponibilizarle esto a todos los usuarios, lo que hacemos es pedir un paquete al CNC. Cuando pedimos un paquete al CNC, el paquete lo que hace es encapsular una serie de objetos, que son los que nosotros definimos, y pasarlos de lo que se llaman los objetos centrales, que son los objetos en donde están almacenados y centralizados dichos desarrollos, a lo que se llaman objetos replicados. Los objetos replicados, un poquito más adelante, cuando hablamos de paquetes, va a aparecer esto en la pantalla, es tomar los objetos que fueron desarrollados y mandarlos hacia todos los equipos que se encargan de proveerle al usuario capacidad de utilizar el sistema. Entonces, cuando yo haga un paquete, se va a agarrar los objetos tal cual están en modo de desarrollo y se van a pasar al servidor Enterprise, a los servidores web, para que puedan ser utilizados por los usuarios. ¿Sí? Una cosita más, dentro de esto tenemos objetos centrales y objetos compilables. Dentro de todo esto que hacemos cuando desarrollamos, podemos separar los objetos en dos. Una parte son los objetos que están hechos con el toolkit propiamente dicho, que son objetos específicos de Edwards. Por ejemplo, un reporte, por ejemplo, una aplicación interactiva, por ejemplo, la definición de una tabla. Y después, dentro de esa parte, tenemos otros objetos que son objetos de carácter C, que si bien interactúan con el sistema, están hechos a más bajo nivel y que son objetos compilables. Vamos a hablar de las business function, vamos a hablar incluso de la parte de la definición de las tablas, no la tabla en sí, pero la parte de la definición de las tablas. Entonces, todos estos objetos que son compilables generan archivos para su compilación. Esos archivos para su compilación se guardan dentro del padcode en distintas carpetas. ¿Sí? Los objetos que no son compilables se guardan dentro de tablas, normalmente a veces en el deployment server o donde se configure en data source, que se les suelen llamar objetos centrales. Siguiente tema, data source o fuentes de datos. ¿Para qué sirven? Sirven para indicarle al sistema dónde y cómo comunicarse con una base de datos, lo que vamos a estar llamando database data source, o un servidor de ejecución de lógica, que lo vamos a llamar una logical data source. En el caso de una data source de base de datos, lo que nos va a estar indicando es el nombre del servidor donde está guardado los datos, el nombre del servidor donde está la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario de conexión de la base de datos, toda información que tiene que ver con la plataforma, incluso el tipo de plataforma de base de datos con la cual va a estar trabajando. En el caso de estar hablando de una fuente de datos de una logical data source, vamos a estar indicando el nombre del equipo en el cual va a estar ejecutándose lógica y la plataforma del equipo sobre el cual se va a estar ejecutando la lógica. ¿Sí? Después, a través de una capa de middleware, que es lo que normalmente se llama la capa de CNC, se permite al sistema interactuar con las distintas plataformas de la base de datos o del sistema operativo en base a la configuración que esto tenga cargado el sistema. Los de CNC o CM, o el Object Configuration Manager, a mi criterio, el corazón de toda la arquitectura CNC. ¿Por qué es el corazón de toda la arquitectura CNC? Porque es a partir de donde podemos definir para cada usuario o para cada rol de usuarios y roles, en un rato lo hablamos, ambiente, también lo hablamos en un rato, objetos, de los cuales eso sí ya hemos hablado, se puede acceder a los datos o se puede ejecutar su lógica. Es decir, redondeando, el OCM lo que me permite definir es si yo voy a acceder a una determinada tabla siendo yo tal usuario, siendo yo tal rol o estando logueado en determinado ambiente,
en qué data source, en qué database data source voy a estar accediéndolo. Eso lo que me permite es definir que si soy un determinado usuario, o si estoy logueado en un determinado ambiente, separar los juegos de datos con los cuales vamos a estar trabajando. Así como habíamos hablado antes con el tema de los pad codes, cuando hablamos de los pad codes, que los pad codes lo que nos permiten es separar los juegos de objetos según el uso que se le esté dando a cada uno. En el caso de los CM, lo que nos va a hacer es permitir separar los juegos de datos según el uso que le estemos dando a cada uno. Entonces, yo voy a poder tener, no sé, la tabla de transacciones contables, la F0911, tanto la tabla para pruebas como la tabla para testing o la tabla para QA, o tanto la tabla productiva, que esa es la que no se puede tocar, porque esa es la que se está usando realmente en la empresa. ¿Está bien? Esto es lo que nos permite la configuración de los CM. En lo que respecta a Database Data Source. A su vez, también lo que me permite el OCM es diversificar la ejecución de lógica. Entonces yo puedo definir que un determinado usuario o un determinado rol de usuarios en un determinado ambiente, cuando corren algún reporte o cuando corren alguna función de negocios, se ejecute en un determinado servidor. O que por defecto todo el resto se ejecuten en otro determinado servidor. ¿Está bien? Eso es lo que nos permite armar el OCM. Entonces, recapitulando, el OCM lo que me arma es un mapeo de acceso a los datos y un mapeo de ejecución de lógica según el ambiente en el cual esté logueado el usuario, según el usuario que sea y según el objeto del cual estemos hablando, y en el caso del usuario puede ser el usuario o puede ser el rol con el cual está logueado. ¿Mm? Entonces, ¿qué es el OCM? El OCM es como una especie de director de tránsito, es como una especie de agente de tránsito en donde si yo le estoy haciendo un requerimiento de datos, el OCM lo que me va a decir es, tenés que ir por esta database data source a buscar esa información o acceder a esa información. ¿Mm? O en el caso de que yo le esté diciendo quiero ejecutar una business function o quiero ejecutar una V, el OCM me va a hacer así y me va a decir no, para allá, tenés que ir para allá a buscar, a ejecutar con ese servidor que está ahí y no con tal o cual. ¿Sí? Eso es un poco, esa es la idea del concepto del OCM. ¿Mm? Es un agente de tránsito que dice, de acuerdo a lo que le estemos diciendo, si yo quiero, le digo, si quiero ir a Caballito, me dice, bueno, te vas hasta la esquina, acá te tomas el 4 y con el 4 te vas a Caballito. ¿Está bien? Eso es un poco lo que hace el OCM. ¿Sí? Siguiente concepto, el ambiente. El ambiente es esa palabrita que aparece abajo de todo cuando ustedes están logueando al sistema. Cuando ustedes se loguean al sistema, hay tres datos que aparecen. El usuario, la contraseña, que aparece todo con asterisco, 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 así no lo podemos ver, y abajo hay un dato más que es el ambiente en el cual nos estamos logueando. ¿Qué es el ambiente? El ambiente es la conjunción, la intersección de la definición de un code más los mapeos de OCM. Es decir, como yo recién estaba hablando, cuando les estaba hablando de, vuelvo un poquito para atrás y les muestro, cuando hablaba de los requerimientos de los CM, cuando le decía que si yo estoy accediendo a un determinado datos, me permite identificar un determinado juego de datos que es para el uso que le estoy dando, es decir, el juego de datos de desarrollo, el juego de datos de testing o el juego de datos productivo, ¿está bien? Entonces, el code por un lado me define cuál es el juego de objetos de testing, de desarrollo o de producción, o de QA, si tuviéramos QA. ¿Sí? Y los mapeos de OCM me definen cuál es el juego de datos, no de objetos, de datos de testing, de desarrollo o de producción. ¿Sí? Entonces, la unificación de ese code desde el cual voy a estar accediendo a los objetos con los datos con los datos que tengo almacenados o que voy a estar generando y voy a estar almacenando, eso es igual a un ambiente. Es definir que un ambiente, cuando yo me logueo al sistema y coloco el nombre del ambiente, estoy diciendo que voy a estar trabajando con este juego de objetos y voy a estar trabajando con este juego de datos. Esa es la definición del ambiente y si no, le preguntan al maestro que lo tienen, creo que por acá si yo no me equivoco. ¿Mm?
hasta acá llegamos con la segunda parte de los conceptos de CNC. Frenamos un cachito, nos tomamos un descanso, seguimos en el siguiente video.